lado de esta narrativa nueva que están tratando de colocar algunos en el debate público, diciendo que pues los narcotraficantes apoyan a Morena, que gracias al narco ganó Morena en diversas entidades, y el propio Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, se atrevió a decir que el narco apoyó a Morena y que por eso Ramírez Bedoya será el próximo gobernador. Además pide la anulación de los comicios, así de plano. Dice que no cuenta la voluntad popular, porque obviamente no quedó su gallo, no quedó su candidato, por el que amenazaba a los demás, asusaba, amedrentaba él sí directamente a otros actores políticos, incluyendo a Ramírez Bedoya, el candidato de Morena. No sé si tengamos la declaración precisamente de Silvano Aureoles, si la tenemos, la podríamos poner, la declaración del gobernador de Michoacán. ¿La tenemos? La de Silvano, con Ciro Gómez Leiva, sí. Si la tenemos, adelante, la ponemos para darle parte de la entrada, de la introducción a nuestro invitado, a Julián Atilano, sociólogo, para que pues también pueda opinar sobre esta narrativa que, insisto, se está colocando en el debate público y que ahora también se sube a este barco el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Ya lo estaban haciendo con otras entidades, Sinaloa, que ahí votó el narco por Morena, Sonora, o sea, no queriendo reconocer la derrota, simplemente tratan de llevar este absurdo a un grado tal que se trata de sustituir lo del peligro para México, como ya está muy desgastado, el tema del peligro para México, López Obrador, Morena, peligro para México, ahora dicen Morena es igual a narco. Es la nueva narrativa y que, por cierto, la van a estar utilizando, a mi parecer, de aquí al 2024. Vamos a escuchar nuevamente lo que dijo Silvano Aureoles. El crimen organizado va a poner otra vez el gobernador. Alfredo Ramírez Bedoya representará otra vez al crimen organizado en el gobierno de Michoacán. ¿Qué pensará Andrés? Y que ahora su partido sea aliado de la delincuencia, del crimen organizado, porque en los hechos Morena es un narcopartido y es una verdadera amenaza para el país. Estoy absolutamente convencido de que la elección de Michoacán debe de anularse, porque las michoacanas y los michoacanos no queremos que regrese el narcogobierno. Bueno, pues ahí está lo que dice estimado Julián Atilano, sociólogo, analista político. Te habla Jorge Armando Rocha. Como siempre, muchas gracias por las entrevistas que nos das. Muy buenas tardes. Hola, Jorge Armando. Para nada, el gusto es mío. Muchas gracias por recibirme una vez más aquí en este gran programa. Gracias, estimado. ¿Qué te parece esta narrativa que están tratando de colocar? Morena es un narcopartido. Votar por Morena es votar por el narco. Los narcos están detrás de este movimiento, con este ánimo de no aceptar la realidad, de no aceptar que la oposición fue barrida en las entidades en juego. Ahora dicen que todo fue por el narco. ¿Qué te parece, estimado Julián? Mira, justo das en el clavo. Te escuchaba hace un momento cómo describías la situación y coincido. Por un lado, en que esta narrativa se va a impulsar de aquí en adelante, probablemente, como bien señalas, hasta 2024, también en los procesos y ejercicios democráticos que hay previamente, como es la consulta sobre los juicios a los expresidentes y la revocación o ratificación de mandato el próximo año. De esa manera, la oposición, como bloque PRI, PAN, PRD, van a tratar de aglutinarse en función de un discurso, de una narrativa. Esta narrativa es: Morena está ligado al narcotráfico, y como bien señalas, justo se debe a que no reconocen, por un lado, que perdieron, y por otra parte me parece crítico que desconozcan de un plumazo la participación de la sociedad.
La gente no es tonta, Jorge Armando, la gente sabe perfectamente que el narco en México entró en primer lugar gracias a los gobiernos priistas de lo que se conoce como el régimen posrevolucionario o todo el periodo del PRI. Por otro lado, pues la guerra contra el narcotráfico, ¿quién la comenzó si no fue Felipe Calderón? Y Felipe Calderón, como sabemos, fue uno de los impulsores que promovieron la candidatura de Silvano Aureoles junto con también Peña Nieto. Entonces no están aceptando la derrota y algo que me parece muy importante señalarlo, Jorge Armando, es que esta narrativa está dirigida, así yo lo veo, a sectores medios, a sectores urbanos y sobre todo a nuevamente este sector de la Ciudad de México de clases medias. ¿Por qué? Porque son sectores que no conocen muy bien cómo es el contexto nacional. Lo digo porque si le preguntas a cualquier persona que viva o que conozca algo de Michoacán, sabe perfectamente que a Silvano Aureoles se le relaciona y está documentado con el narcotráfico. Entonces, salir a decir que Morena está vinculado al narco cuando él tiene una larga cola y largos documentos que así lo acreditan, me parece que pues también muestra este cinismo de alguien que ya va de salida. Jorge Armando, son varios los gobernadores que ya van de salida y que justo están haciendo esos, como coloquialmente se le llama, patadas de ahogado por dos motivaciones principales, y es que sí quieren descalificar a Morena y este gran proyecto, y sobre todo quieren dejar ese veneno del chisme, ese veneno de la insidia, y decir que los próximos gobernantes están ligados al narco. Vamos a ver qué tanto impacto tiene. Hasta en este momento yo lo que veo es que es una narrativa que se está construyendo en algunos opinólogos, algunos gobernadores, pero por ahora hasta ahí está. Así es, tiene razón, porque hay que recordar en su momento, columnista Raimundo Riva Palacio dijo: el narco votó por Morena. Ahora el gobernador de Michoacán se sube al mismo barco, dice que ganó el narco en la entidad michoacana, pero otros ya habían dicho, por ejemplo, que en Sinaloa y en Sonora también el narco operó, en el caso también de Baja California Sur, Baja California, es decir, bueno, pues ya hay toda una intentona de esparcir este veneno, como bien señalas. Ahora, ¿qué tendría que hacer la 4T? Porque pareciera que van a insistir en ligar a Morena con el narco. Desde mi punto de vista es incluso ofensivo para millones de mexicanos que nada tienen que ver con el crimen organizado, que fueron a votar en favor de Morena. O sea, me parece increíble que traten algunos de criminalizar el voto ciudadano. Es como si dijeran en el absurdo que López Obrador ganó en 2018 gracias al narco, y no, ganó gracias a la voluntad de millones de mexicanos y de mexicanas. ¿Qué tendría que hacer la 4T Morena? Aclarar esto, ir disipando los rumores. Tendría que haber también una campaña de información muy clara en estas entidades. ¿Qué tendría que hacer la izquierda para ir bajando, digamos, de la agenda este rumor? Porque son máquinas repetidoras, como lo que hacían con el peligro para México, y de pronto es difícil quitarse esos estigmas con tanta propaganda, Julián. Sí, mira, yo lo que creo que tendrían que hacer es, primero, no subestimar esta campaña mediática en contra, porque es muy arriesgado y peligroso, muy cínico, como te decía, vincular a un partido con el narcotráfico, y principalmente un partido que trae todo el apoyo. O sea, se ganaron 11, 12 gubernaturas, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Entonces, atribuirle ese gran triunfo al narco y no al desencanto que la gente tiene en contra de los anteriores gobiernos, no al apoyo popular que ha ganado la 4T, me parece que es ofensivo para la democracia mexicana. Entonces, por un lado, sí, no subestimar, estar atentos de cómo va desplegándose, cómo va avanzando esta narrativa en contra de la 4T,
porque tal vez no tenga tanta potencia. Para que un mensaje tenga influencia o impacto en la sociedad tiene que ser verosímil, es decir, la gente tiene que creerlo, sea verdad o mentira, la gente tiene que creerlo para que impacte, para que entre en la sociedad. Y como te digo, a nivel local, la gente sabe perfectamente quién es Silvano Aureoles. Digo, en Michoacán saben perfectamente quién es él y se le vincula con el narco. Pero puede ser que sí tenga cierta influencia en la sociedad. Entonces, lo que sí se tiene que hacer, además de estar analizando cuál es el desarrollo de esta narrativa, es desde las mañaneras, por un lado, el presidente documentar quiénes son los que están propiciando este tipo de narrativas y también mostrar los vínculos que hay con el narcotráfico. El gobierno mexicano tiene la evidencia a partir de sus distintas secretarías, por ejemplo, que hay un vínculo con el narco. Entonces tendría que más bien evidenciar cómo se fue construyendo esa relación entre el poder político y el narco en las anteriores administraciones, para que a la gente no se le olvide realmente quiénes fueron los que le abrieron la puerta al narcotráfico. En el caso de Silvano, por ejemplo, toda la parte de la costa, que es una parte que ha sido en su momento fue la área de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, se sabe que por ahí es entrada y salida de gran cantidad de estupefacientes, de narcóticos, etcétera. También lo que tiene que ver con la frontera con el estado de Jalisco, La Barca, por ejemplo, Zamora, son municipios en donde el narcotráfico está totalmente ahí presente y que no es nuevo. Entonces se tiene que evidenciar cuál es la relación y cuál es la trayectoria histórica del narcotráfico para que se deslinde Morena de lo que ha pasado. Y por otro lado, pues mira, el narcotráfico, lo sabemos, está presente en muchos estados de la República, ¿no? Y Morena está ganando en muchos estados de la República, entonces es muy sencillo hacer esta relación, pero como se dice aquí en el mundo académico, que es una correlación espuria, es decir, no porque en donde gana Morena también haya narco, quiere decir que el narco está apoyando a Morena, simplemente es que Morena está teniendo una expansión territorial muy amplia, porque si nos vamos con esa lógica, Jorge Armando, yo preguntaría, entonces el cártel Jalisco Nueva Generación está apoyando a Movimiento Ciudadano y al Faro porque MC ganó en Jalisco. Sería hacer una afirmación de ese tipo. A mí me parece que no sé realmente cuál sea el vínculo, pero no podría ser ese tipo de afirmaciones. En ese sentido, más bien lo que estamos viendo es la expansión territorial y entonces pues se quiere hacer esa relación, pero en suma, Jorge Armando, sí lo que tiene que hacer Morena y la 4T justo es que se hable sobre el tema, estar documentando la relación anterior del narco con estos gobiernos y sobre todo desmentir desde la mañanera. Ya dijo López Obrador que al menos un día a la semana se va a estar hablando de las noticias falsas que están inundando las redes. Así es, estimado. Por cierto, el presidente sobre el caso Michoacán dijo si el gobernador Silvano Aureoles tiene pruebas que las presente, si no es amarillismo. Y pues sí, queda claro que si hay relaciones con el narcotráfico y ligas con el crimen organizado, están en otra parte. Por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, que metió al narco a través de Genaro García Luna, quien pactaba, recibía carretadas de dinero del cártel de Sinaloa, y eso está aprobado, y por eso está sometido a un juicio en los Estados Unidos, hombre que fue el secretario de Seguridad Pública, ni más ni menos. Y a propósito, estimado Julián, te planteo por último, hablando de expresidentes, ¿cuál es tu postura sobre esta consulta en torno al juicio a expresidentes? Pareciera que algunos están muy enojados por dos cosas. No les gusta la participación popular, no les gusta que la gente opine y defina, pero tampoco les gusta hablar del pasado. Si no revisaron el 68, el 71, el 88, el fraude de 2006, la guerra de Calderón y las responsabilidades de ensangrentar al país, si no revisaron todo eso, ¿cómo van a apoyar la revisión de la actuación de los expresidentes? Pues es lógico, no les gusta hablar de sus fechorías y ponerse
ante las manos de la justicia. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la importancia de la consulta del próximo 1 de agosto? A mí me parece importante la memoria histórica, la memoria colectiva. Me parece que para una sociedad, para cualquier pueblo, en este caso para el pueblo de México, es importante no solo que haya una memoria de lo que sucedió, para que no se vuelva a repetir, también que haya castigo a los culpables, en este caso a los expresidentes que han cometido pues crímenes, Ayotzinapa, por ejemplo, Acteal, y un largo etcétera, ¿no? Que ya también has comentado. En ese sentido me parece fundamental que haya este tipo de ejercicios, y asimismo me llama mucho la atención y no me extraña, pero sí hay que señalarlo, que expresidentes del INE como José Woldenberg, como Luis Carlos Ugalde, que se supone que su objetivo cuando fueron presidentes de este instituto, en ese momento el IFE, era promover la participación ciudadana, promover que las personas salieran a votar, ahora están pidiendo que no voten, ahora están pidiendo que no haya este tipo de ejercicios democráticos. Lo único que estamos viendo con estas reacciones de estos dos personajes es que la democracia nunca les importó, lo único que les interesaba y para lo que servían era para lavarle la cara a estos anteriores expresidentes, a estos expresidentes que sus partidos los pusieron al frente del órgano electoral. Entonces me parece muy grave que un ejercicio democrático, más allá de lo que cualquiera pueda pensar, es un ejercicio democrático y es la participación de la sociedad. Negarlo y querer que se cancele me parece totalmente, o lo es, totalmente antidemocrático. Y por último, Jorge Armando, respecto a impresión de este ejercicio, es más allá del resultado, más allá de que se logren los votos, más allá de que sea vinculante o no, el proceso, yo lo que digo es que es lo fundamental. Es decir, durante estos días, hasta que se haga la jornada, en este caso, la votación, la participación, vamos a ver muchas cosas, vamos a ver debates, vamos a recordar lo que pasó en el pasado, vamos a ponerle nombre y apellido a todos estos crímenes que sucedieron, vamos a estar vinculando lo que está pasando ahora con en el pasado, el narcotráfico, es decir, va a haber debate, y ese debate siempre es bueno, y eso pues va a permitir que haya más debate, más politización. Eso en cualquier democracia es fundamental. Yo así veo esta consulta, Jorge Armando. Estimado Julián, el espacio está abierto. Muchas gracias, como siempre, por las entrevistas. Es un placer escucharte. Muy buenas tardes. Gracias, Julián. Un abrazo, saludos a la audiencia. Fuerte abrazo.